oportuno porque llega la menopausia a muchas mujeres entre los 45 y 55 años, dicen los expertos, y también tiene que continuar el sexo, porque el sexo es la vida. Y por cierto, me dice nuestra ginecóloga, a la que me presento ya, Cristina Pajes, ginecóloga del HM IMI Toledo, me decía antes, es que es la nueva juventud y hay que vivirla pues con naturalidad, ¿verdad? Hola, Alfonso, buenas tardes. Bienvenida. Y también recibo a Lorena González, sexóloga y psicóloga. Lo primero que se me pasa por la cabeza, el sexo no tiene que parar. Es que el sexo nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. O sea, nos deja de acompañar cuando termina la vida. Así que a disfrutarlo. Bueno, lo hemos comentado muchas veces. Por cierto, abrimos teléfonos 925 28 87 91 o el WhatsApp 660 37 3930. La llegada de la menopausia, cómo nos encontramos, qué síntomas tenemos, qué va a pasar a partir de ahora. Pues de todo eso hablamos a partir de este momento. La llegada de la menopausia, al final nunca se sabe cuándo viene o cuándo empieza, o sí. Bueno, hay una edad, como tú bien has dicho, que es la más frecuente en la que se produce que realmente la menopausia, simple y llanamente, y no tan simple y llanamente, es el cese de las reglas definitivas, sin otra causa aparente. Entonces, sí que es verdad que hay una edad media, pero más o menos en torno a los 50, 51 años es cuando suele aparecer. Pero claro, no es solo eso, conlleva muchos cambios que hay que adaptarse, hay que saber qué puede venirnos y atajarlo. Sexóloga y psicóloga, y digo lo de psicóloga porque es un tema que, bueno, yo ahora mismo me toca un poco de lleno, ¿no? Entonces yo lo hablaba el otro día con mi mujer y decía, no, es que tengo la sensación un poco de que como se va esa vida que tenía y entra en otra que para nada, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos la concepción o la idea, ¿no?, de que la menopausia llega y como que ya corta. Y esa idea y esa concepción que tenemos de la menopausia también hace que la vivamos de una determinada y de una forma. Entonces, no es así. La menopausia es una etapa más que ocurre en nuestra vida, por la que pasamos, por la que andamos y Lorena, sin interrumpirte, tenemos que abordar en este momento porque ahora mismo comparece el presidente del Gobierno para contarnos todo esto. Conectamos con la Moncloa. 1:30 han podido seguir en directo las palabras del presidente del Gobierno y se han llegado tarde. Luego se preocupen porque se lo van a ampliar perfectamente nuestros compañeros en Noticias a las 2. Nosotros lo habíamos dejado antes de que hablara Pedro Sánchez en el sexo y la menopausia y estábamos dando un poco las claves de esa nueva juventud que llega y que no nos tiene o que no tiene que preocupar a las mujeres. Estábamos hablando con Cristina Pajes, ginecóloga de HM Toledo, y con nuestra Lorena González, sexóloga y psicóloga. Y es verdad que no tiene que preocupar a las mujeres. No, es una etapa más por la que pasamos y que tenemos que aprender a adaptarnos a ella. ¿Y qué hacemos? Pero psicológicamente ¿puede llegar a afectar? Sí, porque al final, cómo nos adaptemos es un proceso nuevo, nuestro cuerpo cambia, tenemos que readaptarnos a ese cuerpo. Entonces, cómo nuestra cabeza y cómo nosotros, con qué actitud enfrentemos y afrontemos esa parte, va a marcar mucho hacia dónde. No es lo mismo si mi cuerpo cambia, irlo aceptando, ir a aceptar ese proceso normal, que no aceptarlo. Y por supuesto puede afectar a la pareja también. ¿Qué cambios físicos va a experimentar la mujer? A ver, eso es algo muy importante porque la mujer tiene que saber qué es lo normal o lo más frecuente en esa etapa y qué no. Entonces, sabéis, todos los sofocos es lo primero, ante todo. Los dolores con las relaciones por esa sequedad vaginal mucho más habitual en esta época. Hay cambios en el humor, hay una labilidad emocional, te dicen guapa y te sientas fatal. O sea, son cosas que la mujer tiene que saber. Sobre todo es eso, el saber la demanda que tiene. O sea, tienes que demandar ayuda y hay mucha gente que piensa que es lo normal, que no hay más. Hay infinidad de cosas que hoy en día podemos hacer por las pacientes menopáusicas. Tenemos poco tiempo, pero si quiere hacer una consulta importante, 925 28 87 91. Sequedad vaginal, eso lo podemos arreglar de muchas maneras. La sequedad vaginal, dependiendo un poquito de qué venga causada, puede haber siempre tener a mano el lubricante, que nos puede venir genial, porque el dolor no es normal. O sea, cuando hay un dolor, algo está ocurriendo y para eso estamos ginecólogos, fisiosexólogos, para que acudan y ir viendo cómo. Entonces, si ese dolor viene por simplemente una falta de lubricación porque hay sequedad, podemos tirar de lubricante y luego también otras opciones que pueden ayudar a recuperar esa lubricación. O sea, opciones hay muchas. Y si lo estamos pasando mal, sobre todo si queremos pasarlo bien, poner cositas en marcha. Bueno, cosas que pueden ayudar. Yo esta mañana he cogido una guía que además me parece que es fabulosa, la pueden encontrar pues, en muchos lugares. Entre otras cosas, el aumento del ejercicio físico nos va a venir bien.
Nos viene muy bien porque es verdad que el estado de las mucosas también mejora muchísimo con ejercicios físicos, sobre todo los ejercicios de suelo pélvico, pero hay muchas cosas y hay que tener en cuenta que la sequedad también puede venir no solo porque no haya lubricación, sino porque no hay excitación, y en esta época de la vida es muy importante aumentar más esa fase de deseo, porque lo vas a demandar, eso te va a hacer tener mejor lubricación y luego si hay penetración, pues mucho mejor. Pero no lo que hablábamos antes, no asumir que sexo es penetración, porque en esta etapa de la vida, mal. Claro, porque además hay otros muchos ingredientes que nos van a dar mucho placer, que nos van a dar muchas sensaciones, y la penetración es una práctica más que podemos tener y que a lo mejor un sexo oral o una masturbación pueden ser súper placenteras, que además reducimos dolor y malestar, por lo tanto lo vamos a pasar mucho mejor que haciendo cosas que nos molestan. Mira, punto número 1, que de salida, quírete a ti misma, en definitiva. Efectivamente. Sí, y sobre todo no ceder, porque muchas veces hay cosas que no se entienden, no se comprenden o no nos comunicamos, no ceder a un no, es que mi pareja quiere sí o sí, o es que tengo que hacerlo porque sí o sí. No, vamos a ver qué camino es necesario, por ejemplo, para el deseo, qué es lo que ahora a mí me excita para... Y en este camino, ¿el papel del hombre cuál es? Pues en este caso el papel de la pareja, el papel del hombre es muy importante. Al final, cuando alguien se va a la cama, al sofá, donde toque, son dos. Comprender, saber y dejarse guiar o ir descubriendo esas partes nuevas. Los besos, las caricias, forma también parte del sexo, de la sexualidad, y nos puede venir fantásticamente bien. ¿Hay que aumentar las visitas al ginecólogo en ese periodo? Sí, yo creo que sí, que es una cosa bastante importante, porque hay que revisar muchas cosas. O sea, aparte de la exploración física, también nuestro papel es hablar con la paciente para ir sacando cosas que en un principio cuando llegan a la consulta no te lo cuentan, o sea, no lo cuentan. Eres tú la que le tiene que preguntar, es decir, tenemos que ser activos en esa... Claro. Y el papel del ginecólogo o la ginecóloga es súper importante. A veces falta un poquito de formación en cuanto a la sexualidad y muchos ginecólogos o ginecólogas dan como normal algo que no necesariamente tiene que estar ocurriendo. Puede ser un proceso normal, pero que puede tener solución, y es muy importante. Te amplío la pregunta, ginecólogo, pero también psicólogo-sexólogo, psicóloga-sexóloga. Unidad. El trabajar en equipo siempre viene muy bien, y tener un ginecólogo que diagnostique, que sepa por dónde van los tiros es súper importante, al igual que es muy importante trabajar en el despacho la parte de sexualidad, porque hay que quitar muchos mitos, hay que ampliar una educación sexual que nos falta a todo el mundo. Entonces, hay que ir con todo. Vamos, que lo de sota caballo rey, que hay que reinventarse. Hay que cambiar la baraja. Pero también desde el punto de vista ginecológico... Por supuesto, es lo que hablaba con Lorena. Tenemos que tener unidades, y en una unidad entran un ginecólogo especializado en suelo pélvico, un sexólogo, un fisioterapeuta... hay muchos campos ahí que tienen que ir todos juntos, porque así es la única manera de llevar al paciente a buen puerto. Doctor, entenderá, yo desconozco muchas cosas de estas, pero otro de los puntos que le quiero preguntar es evitar la automedicación con hormonas. Sí, a ver, hoy en día, además, en esta época que estamos viviendo del COVID, el COVID puede dar aumento de tromboembolismos y, por ejemplo, la terapia hormonal sustitutiva, que hoy en día está muy restringida, solo situaciones de realmente que limiten la vida, por ejemplo los sofocos, que limiten la vida de la paciente, si no es raro que nosotros demos una terapia hormonal sustitutiva, pero por ejemplo ahí tenemos que limitar mucho porque también es un riesgo trombogénico la terapia hormonal sustitutiva, no se pueden tratar así como así, hay que ir a un ginecólogo. Rápidamente, cuando empieza a desaparecer la regla, empezamos a ver la llegada de la menopausia, cuidado, que hasta que no desaparezca del todo nos podemos quedar embarazadas. Efectivamente, o sea, podemos tener un ciclo, puede ser irregular, pero hay que seguir utilizando un preservativo u otros métodos, o sea, vamos, hay muchos para no quedarte embarazada, porque te puedes quedar embarazada y te puede dar una sorpresa. Bueno, querida Cristina Pajes, ginecóloga del HMI Potredo, perdón por íbamos a hablar mucho más, pero bueno, en la actualidad andaba con el presidente del gobierno, os emplazo otro día. Si os parece bien, porque nos parece un tema importantísimo que hay que seguir hablando de ello mucho más tiempo. Lorena González, sexóloga y psicóloga. Es un placer, claro que sí.